Vamos a conversar sobre los precios de la canasta básica familiar que siguen subiendo para terror y dolor de los bolsillos de todos los peruanos. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Estamos experimentando en estos últimos días y semanas, diría yo, un incremento de los precios de los artículos de primera necesidad. Lo cierto es que esto responde básicamente a un contexto internacional, la guerra, ¿no?, entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, cabe preguntarse qué están haciendo nuestras autoridades económicas o en materia económica para de alguna manera actuar de la mejor manera y hacer que nuestros bolsillos no reciban el impacto de estos factores externos. Sí, Paco, efectivamente el contexto internacional es desfavorable y desfavorable directamente para el bolsillo de los peruanos y las peruanas de a pie, lamentablemente, que sienten este impacto en el día a día. Se están cruzando distintos factores, ¿no? Por un lado, los commodities van al alza y van al alza por incluso distintos motivos, ¿no? Por un lado, porque Rusia es productor de algunos de ellos, y cuando hablo de commodities, hablo del trigo, hablo también de los combustibles, hablo del gas. Impacta de manera directa e indirecta, ¿no? Porque, por ejemplo, con el trigo es un insumo para las harinas, para el pan, para los cereales, para las galletas. Entonces es un insumo de distintos productos que en el día a día se consumen, ¿no? Y por otro lado, el gas y los combustibles en general lo que hacen es encarecen el transporte de los insumos y de los alimentos, lo cual impacta en cualquier tipo de producto que tenga que ser trasladado, por ejemplo, de la sierra del país a la costa, para efecto de los limeños que nos escuchan y de los que viven en la costa, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay distintas maneras de paliar la situación, ¿no? Ha hecho bien el gobierno en incluir algunos tipos de gasolina en el Fondo de Estabilización de Precios, que justamente tiene el sentido de ser usado en circunstancias como esta. Cuando el impacto se acelera, rápidamente sube el precio y la autoridad tiene la potestad de reaccionar. Eso para los combustibles. Pero en general para la inflación, el ente responsable de controlar ese efecto es el Banco Central de Reserva, que ya lo ha venido haciendo en los meses pasados y que yo creo que va a acentuar, digamos, las medidas que tiene para poder controlar la inflación en general, es decir, el efecto del crecimiento sostenido de los precios de todos o la mayoría de productos y servicios en el país, ¿no? Ahora, lo importante también es, David, que en medio de esta situación en la que ambos países, Rusia y Ucrania, que son productores del 30% del trigo que se consume a nivel mundial, tendríamos que buscar algún tipo de mercado alternativo para poder importar este material que es importante para la producción y del cual además somos importadores prácticamente netos. Se está haciendo ese trabajo también desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por ejemplo, o los ministerios que tengan competencia en la necesidad de buscar mercados alternativos para precisamente paliar también el impacto de esta situación. Son las empresas privadas las llamadas a hacer estas búsquedas, ¿no? De hecho, apoyados por las autoridades, pero los primeros interesados van a ser los productores, las empresas grandes de consumo masivo, que lo que hacen es buscar alternativas. Ahora, lo cierto es que también, al llamarse commodities, también eso implica que hay una cotización internacional. Entonces, es difícil conseguir necesariamente precios alternativos más bajos. Lo usual es que los productores a nivel global mantengan cierto número de precios, o sea, se mantengan más o menos en el mismo rango. Ahora bien, lo que sí tenemos como opción es controlar la inflación en general. Tenemos subidas de precios de distinto tipo por combustibles o por insumos de alimentos. Es el impacto en el bolsillo en el día a día, ¿no? Y ahí el BCR usa una herramienta básicamente que es la tasa de interés de referencia. Y que lo que hace es controlar, digamos, a través de esa herramienta un poco técnica, largo de explicar, sería en este espacio, pero sí existe la herramienta. Y esa herramienta viene siendo usada y va a seguir siendo usada. Cada mes hay un nuevo anuncio del BCR en ese sentido y yo creo que podemos prever
que va a actuar dentro de lo saludable para la inflación y es decir, para el bolsillo de todos los peruanos. Ahora, hay que aclararle evidentemente a nuestro público, David, que si bien el incremento de la tasa de referencia es una herramienta importante y necesaria para controlar el impacto inflacionario, lo que hay que decir es que esto también impacta en la capacidad adquisitiva de las personas, es decir, la economía se va a movilizar y se va a dinamizar de una manera mucho más lenta y evidentemente esto afecta directamente también los créditos. Sí, son funcionamientos en paralelo, ¿no? Porque por un lado, lo que hace el BCR es empujar a que haya más crédito o restringir el crédito haciendo que las tasas se eleven. Entonces, en paralelo a que quieres restringir el crédito y para controlar la inflación básicamente, lo que haces es quitas soles del mercado. Cuando quitas soles del mercado, lo que permites es que los precios dejen de crecer tanto. Pero en paralelo, ¿qué efecto también tiene? Lo contraproducente, el otro lado de la moneda, es que al haber menos crédito en el mercado, la gente tiene menos poder adquisitivo, las empresas también, y por supuesto hace que la rueda de la economía funcione más lentamente, ¿no? No tenemos además un contexto favorable interno, hay volatilidad política también que ahuyenta la inversión. Entonces la inversión se ve un poco contenida por los factores políticos por un lado y por el encarecimiento del crédito. Y esos dos factores en conjunto lo que hacen es que la economía se mueva más lentamente. Vamos a seguir creciendo, sí, hay un contexto internacional también favorable por el precio del cobre, pero no lo vamos a hacer a las tasas que podríamos hacerlo en ese contexto. Y bueno, ahí hay como una oportunidad perdida, ¿no? Y ahora, David, en ese contexto de estos factores internacionales de los que hemos estado hablando al inicio de nuestra conversación, también se suman una serie de situaciones de la política interna que estarían afectando también el desarrollo de nuestra propia economía. Estamos hablando, por ejemplo, del decreto supremo que prohíbe la tercerización y otros decretos supremos que se han venido trabajando y que han contado con el rechazo del MEF, pero que sin embargo se han seguido implementando. ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, es la principal preocupación. Yo estoy seguro que este año va a ser la principal preocupación de los empresarios y de quienes manejan negocios en el Perú, ¿no? Dentro del Perú formal, naturalmente. El año pasado lo era la Asamblea Constituyente. Ese era el gran temor, un cambio del sistema, ¿no? Y se establecía así. Nosotros hacemos en Semana Económica una encuesta de gerentes generales. Entonces, la mayoría de gerentes generales decía el año pasado, Asamblea Constituyente es mi principal temor. Pero el segundo eran los cambios laborales que se podían venir en este gobierno, que entonces, por el anterior ministro de Trabajo, habían sido anunciados, pero no terminaban de concretarse. Acá surgió una figura política fuerte, que es Betsy Chávez, que parece tiene una injerencia importante dentro del gobierno y una llegada al señor Pedro Castillo, que hace que incluso las medidas que tienen una opinión desfavorable del MEF pasen, ¿no? Y eso es preocupante. Para decirle a los otros miembros del gabinete, señora, tu medida populista, antitécnica y contraproducente va a detenerse. Pero hoy lamentablemente Graham, que es un técnico respetable, no tiene esa injerencia política dentro del gabinete para hacer posible esto, ¿no? Y están pasando estas medidas que preocupan al empresariado, que retrasan más la inversión, la asustan un poco más y que por supuesto hacen menos viable el camino hacia la formalidad de las empresas y de los trabajadores. Al final, lamentablemente, nosotros vamos a tener menos posibilidades de tener un empleo formal en un país que es altamente informal. Eso es lo penoso. David, finalmente, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a lo que va a ocurrir esta tarde en el Congreso de la República? Se va a debatir la vacancia contra el presidente Pedro Castillo, ya se anunció a su abogado que lo acompañarán 6 ministros de Estado. ¿Cómo ves el panorama en materia política y cómo va a impactar evidentemente en nuestra economía? Lo que hay es una inestabilidad permanente que ya las agencias calificadoras de riesgo desde afuera lo van viendo y que es el principal factor por el cual nos están bajando la calificación. Cuando nos bajan la calificación, lo que ocurre básicamente es que somos menos atractivos para la inversión privada que proviene del extranjero. El deterioro es así. Lo que sí han dicho, y lo dicen claramente, es que en el pasado el Perú ha demostrado
que después, incluso con un cambio de gobierno, se mantiene, digamos, unas reglas básicas de juego que están permitiendo que siga girando la economía. Lo que sí preocuparía es lo que venga después. Yo no creo que hoy sea el día en que vaquen a Castillo. Vamos a verlo, igual poder aparecer un resultado imprevisto. No creo que sea hoy. Pero si eso ocurriera, va a haber esa inestabilidad, pero más depende de quién venga después, ¿no? No podemos asegurar, lamentablemente, que lo que venga sea mejor. Y estamos pues viendo que en los últimos años el deterioro cada día es más hondo. Muchas gracias, David Reyes, por haber estado con nosotros aquí en 24 horas. Ha sido David Reyes, director de Semana Económica.